La escuela es un espacio de encuentro con otras, con otros lenguajes, con otras historias, ¿no? Con otras formas de preguntarse, de atender al mundo, como dicen Jorge La Rosa y Anne Marjolaine. Y para eso necesitamos, si nos damos cuenta, un tiempo-espacio otro, aunque sea la del aula virtual, ¿no? Pero necesitamos algún encuadre, ¿no? de espacio-tiempo un poco distinto, ¿no? Necesitamos también a docentes que nos ayuden con esta idea que tiene Hannah Arendt, bueno, alzarnos sobre nuestros hombros, ¿no? Poder ir un poco más lejos de lo que podríamos ir solos. Y me gusta, me encanta que los futuros docentes lo tengan así de claro. Para mí, la continuidad pedagógica tiene que intentar sostener la escuela por otros medios, por los que tengamos posibles, ¿no? De sostener la escuela hablé hace 10 días en esta charla de la clase en pantuflas. Me gustaría hablar ahora un poco más de esto de sostenerla por otros medios, ¿no? Y acá quisiera profundizar un poco más en la cuestión del entorno sociotécnico que antes mencioné, ¿no? Y que el entorno sociotécnico es una condición de base de nuestras prácticas, no es solamente las tecnologías digitales, ¿no? Y en esto pienso las tecnologías como muchas cosas que tenemos cotidianamente, ¿no? Las tecnologías siempre están presentes, siempre son sociales, son producidas en relaciones sociales, tienen prácticas y sentidos alrededor que tienen que ver con prácticas sociales, ¿no? Si uso un pizarrón, si uso un proyector, si uso solo mi voz o un papel, todo eso son tecnologías, ¿no? O los considero tecnologías. Y lo interesante para mí de este momento es que muestra, por ejemplo, lo importante del edificio escolar, de las 4 paredes en el aula, de esas paredes con ventanas, ¿no? Del pizarrón o el proyector como un modo de trabajo común. Por ahí nos damos cuenta de su importancia más cuando no las tenemos, ¿no? Cuando están ausentes. Pensando en las tecnologías, Pablo Pinó escribió hace poco un lindo texto sobre lo que significó la introducción de las fotocopias en la educación, sobre todo en la formación superior donde se impusieron antes, ¿no? Por las fotocopias pudimos acceder a libros que antes eran inaccesibles porque eran muy caros, pero también implicaron una cierta fragmentación, un recorte de contenidos, esto de que las fotocopias circulen sueltas, de que nos perdemos cuál es el contexto del libro, quién es el autor, ¿no? Nos perdemos también esa materialidad del libro, ¿no? También hay otra persona, una historiadora de la ciencia, que estudia el PDF, ¿no? Cuando se lo crea, cómo circula, cómo se vuelve tan popular, es un gran invento, bastante parecido a las fotocopias, pero más barato, de más circulación, más ecológico, no necesita el papel, pero también más fijo, más rígido que el texto, ¿no? Se lo puede subrayar y comentar, pero no con la misma facilidad que uno puede hacerlo en un papel, ¿no? No en cualquier plataforma, y además acá pone algo de relieve de lo que preguntaban los estudiantes respecto a ese acceso real, ¿no? Que uno puede tener. Bueno, uno puede tener el PDF, pero primero, ¿quién sabe buscar PDF? ¿Cuál es un contenido relevante? No es el primero que aparece en Google, sino que tengo que tener algunas pautas de búsqueda y algunos criterios para encontrar algo más relevante para lo que estoy buscando, ¿no? Y además lo tenemos clarísimo, y si no lo teníamos clarísimo, lo tenemos mucho más claro estos días, bueno, conexión a Internet, que no es gratis y que hay mucha gente que no tiene acceso, ¿no? Entonces, bueno, hacen falta acceso material y hace falta también recursos simbólicos, ¿no? Para acceder a la información, y en ese sentido yo diría lo del acceso real es algo para repensar qué quiere decir acceso real, ¿no? Y en todo caso hay que educarnos y hay que enseñar, ¿no? Como mayores posibilidades de acceso, ¿no? Lo que quiero decir es que las tecnologías nos acompañan desde siempre, ¿no? Y bueno, nada, desde hace mucho y también ahora. Uno podría decir que incluso, ¿no? La relación con lo humano no es que está lo humano por un lado y la técnica por el otro, ¿no? Este entorno sociotécnico también nos va constituyendo, y me acordaba, no sé, de la gente que convive y somos muchas y muchos, ¿no? Por ahí, o un marcapasos, o los stents, o el dispositivo intrauterino, o lo que se está tratando de armar ahora de los chips subcutáneos, ¿no? Que quieren implantarse, sin contar lo que la industria farmacológica va cambiando a nuestra propia química orgánica, y uno podría decir ya somos productos un poco tecnológicos también, ¿no? Porque hay mucha tecnología incorporada a esta altura en nuestra sangre, ¿no? En las cosas que circulan en nuestro cuerpo. Entonces, en ese sentido, bueno, nuestra humanidad siempre está en un entorno técnico que nos configura, ¿no? Yo vuelvo a esta idea de que es importante que nos demos cuenta que siempre estamos en un entorno sociotécnico, y no es porque ahora tenemos el celular o la computadora que aparecen las tecnologías, ¿no? Y me parece que visibilizar el peso que tienen las tecnologías en configurar ciertos modos de trabajo es fundamental,
¿no? Para mí hay que entonces pensar esos entornos que tenemos actualmente y también ver cómo podemos ponerlas a funcionar mejor para los objetivos que tenemos, ¿no? Me contaban, por ejemplo, que muchos institutos ahora están armando algunas actividades de que los estudiantes manden esquemas o fotos de cuáles son sus condiciones de estudio, de trabajo en sus casas, ¿no? De trabajo en el sentido de estudio, trabajo pedagógico. Y me parece que esto es una muy buena idea, ¿no? Y que si logramos hacer eso y lo convertimos en objeto o problema de un trabajo pedagógico entre los formadores y también con los futuros docentes, todos habremos avanzado un poco más en entender qué se produce en el vínculo pedagógico, cuáles son esas condiciones materiales y afectivas, ¿no? En las que algunos enseñan, otros aprenden y estos lugares son intercambiables. Qué importantes que son esas condiciones para poder ir apropiándonos de los aprendizajes, para poder de nuevo alzarnos sobre nuestros hombros, llegar un poco más lejos. Por supuesto, yo no creo que haya que quedarse con saber solamente esas condiciones, sino que me parece que como pedagogos, como educadores, como formadores, como futuros docentes, tenemos que también pensar en cómo podemos operar algunos cambios sobre esas situaciones, ¿no? que tenemos y esas condiciones sociotécnicas. Y acá quiero poner un ejemplo de mi propia práctica docente, que yo trabajo en formación de posgrado, en el Departamento de Investigaciones Educativas en México. Doy, entre otras cosas, un curso de metodología de la investigación y en una de las clases trabajamos sobre la materialidad de leer, sobre la práctica de leer, ¿no? Las condiciones de leer, las prácticas, qué es una lectura académica, ¿no? Bueno, qué prácticas, qué lecturas, cómo leer, ¿no? Y ahí uso como puerta de entrada un texto que a mí me gusta mucho de Alan Pauls, un escritor argentino que se llama Trance, un glosario. Me lo regaló Nicolás Arata, gracias Nico, de nuevo. Y Pauls dice lo siguiente, dice, bueno, ¿qué es esto de leer? ¿No? Y dice, bueno, leer bien no es acertar. Supongamos que sí, pero en todo caso, ¿acertar a qué? En el centro de qué blanco dan las lecturas que se jactan de poner la bala donde ponen el ojo. No en el blanco del sentido, en todo caso, en la medida en que el sentido nunca es un punto quieto, sino más bien es un rastro, una sombra, algo que no existe antes, ni siquiera en el antes del deseo del cazador, algo que nace y se hace y se deshace en el encuentro entre un texto y un deseo de leer. Me gusta mucho esta idea, la trabajamos, ¿no? En la formación. Bueno, leer no es acertar el sentido no está ahí afuera y no es independiente, o sea, en realidad más bien se trata de encontrar un sentido que surge de ese encuentro entre un texto, dice Pauls, y un deseo de leer. Y por supuesto hay mucho que preguntarse sobre ese deseo de leer, porque no se nace con el deseo de leer, ¿no? Sino que se educa, se alimenta, se invita, uno podría decir casi que se incita, y hay mucho que podemos hacer como educadores para incentivar ese deseo de leer, ¿no? Pero Pauls habla mucho en esto de los subrayados, de la acción material de leer, ¿no? Y de las cosas que uno hace con la lectura y las que hace con el texto. Y él dice, bueno, las notas al costado. Y él se acuerda de cuando un profesor de la UBA, Jorge Panesi, le prestó un libro lleno de subrayados, de anotaciones al margen, y a partir de ahí él dice que aprendió dos cosas básicas, estoy citando, para su vida de lector. Que una página de texto es también una pieza gráfica, plástica, pensemos en el PDF también, ¿no? Su condición para ser o no ser, ¿no? Y en PDF en un celular, para ser o no ser una pieza gráfica, plástica, susceptible de ser mirada tanto como leída. Y la segunda cosa es que la frontera entre leer y escribir es extremadamente delgada. Él aprendió que subrayar es contestar, discutir, a veces insultar por escrito a la voz de esos muertos que hablan a través de los libros. Aclaro, bueno, no siempre están muertos los que hablan a través de los libros, pero sin duda son una voz que están afuera, ¿no? Pauls dice, bueno, nunca más pude leer sin tener un lápiz a mano. Y a mí esta es una idea muy interesante, ¿no? Bueno, usando este texto del subrayado, ¿no? Del significado de la lectura, descubro que muchos de mis alumnos de posgrado leen oralmente. Leen mientras viajan en transporte público, a veces 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, y el miedo a sacar el celular o la tableta y a que se las roben hace que transformen los PDFs en audio y los vayan escuchando en el viaje, ¿no? Lo más legítimo del mundo porque tienen muchas horas de transporte público. Les pregunto entonces, bueno, ¿y cómo subrayan? No subrayamos, ¿no? Volvemos a escuchar, queda en la memoria. Bueno, pero cuando llegan a su casa o a clase, no guardan algo en otro formato para acordarse. Dicen que no pueden, que no tienen tiempo, ¿no?
Me cuentan también que estudian con conferencias en YouTube que pueden ir escuchando en los viajes. La lectura que les propuse los hace pensar, quizás por primera vez, que quizás están perdiendo algo en esta oralización tan fuerte de muchas prácticas de estudio. Entonces empezamos a ensayar otras prácticas de lectura en clase, nos damos tiempo para leer, cada uno hace sus propios subrayados, los compara con los de los demás, ¿no? Y no me voy por el lado de ideas principales, ideas secundarias, sino que los invito a que lean el texto desde su deseo de leer, desde su proyecto lector, desde sus preguntas e inquietudes, ¿no? Y si no las tienen, también van escuchando las de otros y van encontrando ahí su propia voz, ¿no? Discutimos la idea de si podemos reducir un texto a unas cuantas frases memorables del estilo de las wiki quotes, o si entender el texto es algo más que eso, ¿no? La conversación en el aula para mí es un espacio fundamental para ir cambiando algunas prácticas lectoras, reconociendo esas condiciones difíciles, muchas veces precarias, muy frágiles, en que muchos estudian, pero mostrando también formas en que pueden ir haciendo otros registros y pueden ir armando espacio-tiempo para otras prácticas, ¿no? No traigo esta historia para hablar de mí, sino más bien para poder desplegar un poco más, que es este argumento de que la clase, las formas, ¿no?, que queremos proponer de trabajo con el conocimiento, el estudio, se dan siempre en un entorno sociotécnico específico, sociotécnico también con las desigualdades, por supuesto, ¿no?, lo social con todo ese peso, que no es necesariamente el contexto que tenemos cuando planeamos la clase. Y como lo muestra ese ejemplo del PDF convertido en formato de audio o el texto que se traslada a la conferencia de YouTube, ese entorno tiene hoy, de una manera dominante, lo digital, ¿no? Es claro que hay mucho que pasa por la digitalización de los archivos, ¿no? Y acá me quiero referir a las desigualdades, un tema que se repite en las preguntas de los institutos y los centros de estudiantes. Aunque no haya computadora en la casa, es muy, muy probable que nuestros estudiantes sí tengan celulares a la mano, con muchos datos o con pocos datos, ¿no? Y si van por la plataforma ABC, para mí eso es genial, que no tengan que consumir datos. Ahí hay una política pública que funciona bien, que muestra la necesidad de políticas que protejan ese bien común, que es la educación pública. Así que, bueno, felicito a quien pudo lograr esto. Ojalá se lograra en todos lados, ¿no? Necesitamos más datos gratis para las escuelas, para los institutos, para las universidades. Los estudiantes, tienen celulares, seguramente tengan cuentas de Facebook o Instagram, probablemente no tengan cuenta de correo electrónico, y para mí ahí estaría bien que los ayudemos a abrir cuentas de correo para que puedan manejar archivos, para que tengan una memoria de las conversaciones un poco más perdurable, porque el correo tiene otra perdurabilidad que el Facebook o que el WhatsApp. Y acá me parece que hay que hacer una aclaración, ¿no? Hay muchos que sostienen un cierto determinismo de las tecnologías, ¿no? Las tecnologías determinan lo que aprendemos. Y yo les diría, no es cierto, no determinan lo que aprendemos, pero sí lo condicionan, ¿no? Y en ese sentido me parece que tenemos que saber que no es lo mismo WhatsApp que Facebook, que no es lo mismo Facebook que un correo, que no es lo mismo trabajar sobre un PDF que poder trabajar sobre, quizás, o aprender a trabajar con un PDF de manera que podamos también convertirlo en esa pieza plástica gráfica que soporte nuestras anotaciones, ¿no?, nuestras notas, poder volver a ellas, ¿no? Hay una cuestión también de secuenciación, de acumulación, ¿no?, de sistematicidad que necesitamos en el conocimiento, ¿no? Quizás el WhatsApp es lo único que tenemos a mano, como el PDF en audio, pero quizás no es lo mejor también, ¿no? Me parece que hay que tratar de dar un paso más cuando podemos, ¿no? Hasta donde podamos, para que también tengan acceso a otras prácticas de lectura y otras prácticas de escritura, a otra sistematicidad, a otro archivo, para que guarden, para que acumulen, para que estudien en soportes que les permitan un tipo de prácticas más ricas, ¿no?, más enriquecedoras, como por ejemplo ese subrayado, esa nota al costado, como esa glosa propia en la que voy armándome una opinión propia, ¿no? Me parece ahí que hay que estar en este lugar de la oralización de la enseñanza, que es algo básico, central, ancestral, también podemos decir, ¿no? Siempre la transmisión fue en primer lugar oral, pero me parece que también, y las voces, ¿no?, son tan importantes para educarnos, para formarnos, que bueno recibir esas voces, ¿no?, en el correo. Pero me parece también que hay que pensar que necesitamos cuerpos, ¿no?, de profesores, de otros estudiantes, necesitamos cuerpos de los artefactos, necesitamos algo que no sea solamente pantallas, aunque usemos las pantallas, ¿no?